Muy bien, Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shri Prabhupada. Bueno, bienvenidos, aquí estamos una vez más. Antes de comenzar, como siempre, quiero agradecer a Denupal Prabhu, a toda su familia, a Krishna Priya, a Kunti. También quiero agradecer a los devotos de Krishna West México, en especial a Shrivas Prabhu, todas las personas que hacen posible que este espacio se mantenga y se difunda, ¿no? Cada vez en más plataformas, cada vez llegando a más personas, ya abarcando toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias Denupal Prabhu, muchísimas gracias Shrivas Prabhu. Gracias a ustedes que están acá en este grupo de Zoom para compartir esta noche. Y bueno, y gracias también a los que están del otro lado. Hay gente en Facebook, hay gente en YouTube, o sea que hay varias plataformas en simultáneo transmitiendo esto y ni hablar después lo que lo ven en diferido. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, para comenzar, quizás si alguno se suma por primera vez a estos encuentros de los jueves, la idea con Denupal Prabhu, tuvimos la idea de conectar conciencia de Krishna con cuestiones de la actualidad. A veces tiene que ver con el entretenimiento, como tiene que ver el día de hoy, a veces con cuestiones de la política, a veces con la música, a veces con el cine. ¿Sí? La idea es conectar conciencia de Krishna con la actualidad, con la realidad que nos rodea y que podamos encontrar conciencia de Krishna en todas las cosas, ¿sí? Y ver cómo distintos temas políticos, históricos, filosóficos, culturales nos disparan el recuerdo del Señor, ¿sí? Y cómo en base a distintas temáticas podemos en última instancia hablar acerca de conciencia de Krishna. El día de hoy claramente tiene que ver con el entretenimiento. Hoy vamos a hablar de Superman y conciencia de Krishna. Tiene que ver con el estreno reciente de la nueva película de Superman. ¿Sí? Hay una franquicia que viene de hace décadas. Uno de los personajes más famosos del planeta Tierra. Hace muy poquito tiempo, hace un par de semanas nomás, se estrenó una nueva película del personaje, ya una película que viene facturando millones y millones de dólares, es muy exitosa, muy exitoso el último film de Superman, así que en base a eso decidimos la temática del día de hoy. Y lo que vamos a hacer durante la charla del día de hoy es primero hablar del personaje. Vamos a explicar un poco quién es el personaje para que ustedes lo conozcan. Seguramente lo conocen porque, como dije, es uno de los personajes ficticios más famosos del planeta Tierra. Y luego vamos a conectar con la filosofía. Vamos a conectar el concepto de superhombre con la filosofía occidental y de ahí vamos a saltar a la teología de los Vedas y vamos a ver cómo entiende el concepto del superhombre conciencia de Krishna, ¿sí? ¿Qué términos, qué palabras, qué conceptos tiene conciencia de Krishna o la teología del Bhakti Yoga para hablar acerca de este hombre supremo o de este superhombre? ¿Sí? Entonces eso es un poco lo que vamos a hacer juntos el día de hoy. Y para comenzar, como dije, vamos a arrancar con una explicación, un pequeño, digamos, desglose del personaje. Superman fue creado en el año 1938 por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster. Superman es el arquetipo del superhéroe. Cuando uno piensa en un superhéroe, piensa en alguien como Superman, ¿sí? Alguien con una capa, con un traje colorido, con superpoderes. Es el arquetipo, fue el primer superhéroe y la principal influencia para los miles y miles de personajes que vienen después. Tenemos desde el 38 hasta acá, tenemos varias décadas de miles de personajes de ficción en historieta, en películas, en series, y digamos el fundamental, el arquetípico, es este personaje del cual estamos hablando el día de hoy, que es Superman. Todos fueron influenciados por él de una u otra forma. Y es el personaje también fundacional de lo que luego sería la famosa editorial DC Comics, ¿sí? Dentro del mundo de la historieta hay dos editoriales norteamericanas muy prestigiosas, Marvel, que es muy famosa ahora por las películas, y DC Comics, DC Comics. Bueno, el personaje que básicamente creó DC Comics fue Superman, ¿sí? En base a este personaje, esa editorial tomó vuelo, por así decirlo, y hoy es una de las dos editoriales de historietas más famosas del mundo. ¿Quién es Superman? Bueno, en verdad es un alienígena, se llama Kal-El, ¿sí? Y fue enviado a la Tierra desde el planeta Krypton para salvarse de la destrucción de su mundo natal. Y en la Tierra, gracias a los poderes que le da nuestro Sol,
Este alienígena es súper fuerte, tiene la capacidad de volar, posee super velocidad, visión láser, es prácticamente indestructible, tiene casi todos los poderes habidos y por haber, por eso Superman, ¿no? Es el gran hombre, es el superhombre, pero es un alienígena, es un extraterrestre que está ahora, digamos, varado en la Tierra, porque su planeta ya no existe. De niño es adoptado por una pareja de granjeros y recibe el nombre humano de Clark Kent. De adulto trabaja como periodista, mientras que simultáneamente vive sus aventuras heroicas como Superman. Como dije antes, es uno de los personajes ficticios más reconocidos del planeta. Aparece obviamente en historietas, pero también en películas, series de televisión, videojuegos. Es infinita la cantidad de merchandising que se ha hecho alrededor de Superman. Estamos hablando de billones de dólares de ganancia ha dado este personaje en las décadas que tiene de existencia. Y el logo, la famosa S en el pecho de Superman, es uno de los logos más reconocidos del mundo. Ahora, hace apenas un par de semanas, se estrenó un nuevo largometraje de Superman y es el 10º film dedicado al personaje. Ha habido obviamente varios actores que han interpretado a Superman. La primera película se estrenó en el año 1948, o sea, 10 años después de la aparición del personaje en la historieta, apareció la primera película, el primer film dedicado a él. Y quizás la película más emblemática hasta el momento es la del año 1978, con el reconocido y lamentablemente fallecido Christopher Reeve, ¿sí? Quizás muchos de nosotros que somos de una generación treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, conocemos ese Superman, ese es como nuestro Superman, el de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, el de Christopher Reeve, que como dije, él lo protagonizó en el año 1978. Entonces es un poco la historia del personaje, es un personaje ficticio, un personaje de historieta, alguien que sirvió, digamos, de arquetipo para lo que es todo el género de superhéroes. Todos los superhéroes que conocemos, básicamente, de un modo u otro, han sido influenciados por Superman. Es un alienígena del planeta Krypton que ahora vive en la Tierra y por vivir en la Tierra, debido a su biología extraterrestre, tiene superpoderes, ¿sí? Poderes increíbles que lo ponen por encima de cualquier otro ser humano, pero él simultáneamente cohabita con los seres humanos, ¿sí? Él se hace pasar por ser humano, a pesar de ser casi un semidios en la Tierra. Él, sin embargo, tiene una vida, digamos, normal de humano también, como Clark Kent, ¿sí? Y bueno, y hay películas, historietas, series de televisión, hay de todo en relación a Superman. Entonces, bueno, esa es la primera parte donde explicamos un poco quién es el personaje. Lo hice casi de cortesía, porque me imagino que ustedes y muchos otros ya conocen quién es Superman. Algo interesante respecto al personaje es que hay ya desde el inicio, desde el vamos, una mirada o una lectura que se le puede hacer espiritual religiosa en relación a el personaje mismo. Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, ambos eran judíos y algunos, digamos, pensadores, filósofos, intelectuales han encontrado ciertos paralelismos entre Superman y la historia bíblica de Moisés. Por ejemplo, ambos, como recién nacidos, evitan la muerte y son adoptados, ¿sí? Moisés se salva del infanticidio del faraón y es criado por una princesa egipcia. Superman, por otro lado, se salva de la destrucción de su planeta y es criado por una pareja de granjeros, o sea que ahí ya hay una, digamos, un paralelismo entre Moisés y Superman. También otros paralelismos que se pueden dar con la Biblia es la fuerza sobrehumana de Superman y la fuerza sobrehumana de Sansón, otro de los personajes del Antiguo Testamento. Son vínculos entre el judaísmo y este personaje, teniendo en cuenta obviamente que sus creadores, Jerry Siegel y Joe Shuster, ambos eran judíos. Incluso el nombre kryptoniano, el nombre alienígena, el nombre de nacimiento del personaje que es Kal-El, fonéticamente se asemeja a una frase que en hebreo se traduce como la voz de Dios. O sea que el personaje en su nombre de nacimiento, para, digamos, el oído judío, suena a la voz de Dios. Ustedes saben que el sufijo el en hebreo significa Dios.
Por ejemplo, Elohim, ¿no? Que es una palabra que aparece en la Biblia que significa dioses. Y el nombre de los ángeles, todos los nombres de los ángeles, si ustedes se fijan, terminan en él, o la mayoría de los ángeles, su nombre termina en él, porque se refieren a algo de Dios. Por ejemplo, Miguel. Gabriel, ¿sí? Son todos nombres que vienen del hebreo porque el sufijo el, esa partícula, significa Dios en hebreo, ¿sí? Es el nombre de muchos de los ángeles. Así que bueno, ahí encontramos algunos paralelismos entre Superman y el judaísmo. Y también hay encuentros, hay, digamos, momentos de encuentro entre Superman, el personaje, y el imaginario cristiano. Por ejemplo, en la película del año 78, esta película de Christopher Reeves, que es quizás una de las películas más populares del personaje, la nave espacial que trae Superman a la Tierra, tiene la forma de una estrella, ¿sí? Y es reminiscente a la estrella de Belén, la famosa estrella que anuncia el nacimiento del Señor Jesús. Bueno, eso, digamos, es algo que aparece en la película, es, digamos, como un guiño al cristianismo, al imaginario cristiano. Esto también se vuelve un poco más explícito en otro film del personaje. En el año 2013 se estrenó El Hombre de Hierro, ¿sí? Que es otra de las películas dedicadas a Superman. Y en esa película es bastante explícita la vinculación entre Superman y Jesús. Hay varias escenas donde se lo trata a Superman como, digamos, un análogo del Señor Jesús. Hay una escena, por ejemplo, que Clark Kent charla con un cura en la iglesia y todo un imaginario cristiano ahí. Hay imágenes de Superman con los brazos extendidos, como el Cristo crucificado. Hay imágenes en la película, escenas donde él desciende del cielo, como si fuera una especie como de Mesías o de un ángel redentor, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la película del 2013, películas donde ya dejando de lado lo que podrían ser los orígenes hebreos del personaje, ya incorporándose al mundo cristiano, también desde el cristianismo se le da, digamos, algún tipo de metáfora en relación a la figura de Superman como un análogo de la figura de Jesús. Entonces, bueno, ahí estuvimos viendo la historia del personaje y estuvimos viendo quizás algunos encuentros que tiene el personaje con distintas religiones y distintas filosofías espirituales. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió más o menos cómo venimos? Si estamos bien, seguimos. Continuamos con el próximo tema y es ahora enganchar este concepto de Superman, de superhombre, con la filosofía. Y hay un contacto directo desde Nietzsche. Ustedes conocen a Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán. Bueno, él propone en el año 1883, en un libro llamado Así habló Zaratustra, el concepto de Übermensch. Übermensch, que desde el alemán se traduce como superhombre. Esta es una idea que aparece por primera vez en el libro Así habló Zaratustra del año 1883, perdón, y luego Nietzsche iría profundizando esta idea en su literatura posterior. Este Übermensch es el ser humano perfecto, trascendido, el portador de nuevos valores para la sociedad. Es una persona que está más allá de las ideas del bien y del mal, está por encima, digamos, del rebaño de los humanos ordinarios. Es capaz de llevar a la humanidad hasta su destino final. Esta es la figura del Übermensch, del superhombre, según Nietzsche. Y es la respuesta a lo que Nietzsche mismo llamó la muerte de Dios. Ustedes saben que una de las frases más famosas de Nietzsche en la filosofía occidental es que Dios ha muerto. Es una frase que se puede interpretar de muchas maneras. Básicamente lo que hace Nietzsche, casi en toda su literatura, es una fuerte crítica al cristianismo. Hay un texto de Nietzsche conocido como el Anticristo, donde todo el texto es una crítica al cristianismo. Mucha gente cree que por ahí Nietzsche no tenía mucho amor por la idea de Dios. Pero sin embargo, en ese mismo libro, en El Anticristo, queda en claro de lo que en realidad el ataque de Nietzsche a la religión es en realidad casi exclusivamente a la religión cristiana. Porque en ese mismo libro, El Anticristo, está todo el libro criticando a la iglesia cristiana, a la doctrina cristiana, a la figura de Jesús, pero al final, sobre el final, empieza a elogiar los Vedas.
Y todo el último texto del Anticristo es una especie como de felicitación, elogio de Nietzsche a lo que sería la cultura védica. Y sabemos que la cultura védica es una cultura espiritual. O sea que Nietzsche o no entendía muy bien de qué iban los Vedas o no estaba, digamos, tan en contra de la idea religiosa de un Dios, sino quizás estaba más en contra de la mirada cristiana, judeo-cristiana de Dios, ¿sí? Entonces, una de sus famosas frases es Dios ha muerto. Y este Übermensch, este superhombre, viene a reemplazar ese concepto de Dios, ¿sí? La idea que este Übermensch está más allá de lo que es el nihilismo, más allá de las supersticiones, más allá de la opresión de las religiones existentes, ahí aparece este superhombre capaz de llevar toda la sociedad hasta su próxima etapa de evolución, ¿sí? El Übermensch es esta persona que va a empujar la sociedad, a la humanidad hacia el futuro, hacia adelante. Esa es la idea de este concepto de superhombre. Lamentablemente, esta ideología más tarde fue adoptada por el nazismo para proclamar la supremacía del pueblo germano y para justificar el aberrante antisemitismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo el partido nazi fue apropiarse de esta idea de superhombre y con eso después justificaban la supremacía aria, la raza blanca, justificaban la persecución, la matanza, el secuestro, el exterminio del pueblo judío. Bueno, lamentablemente las filosofías a veces sucede eso, las ideas se corrompen. Entonces, no hay nada en la literatura de Nietzsche que habla de supremacía blanca o de matanza masiva, sistemática de judíos, pero bueno, los nazis lamentablemente tomaron esta idea y lo terminaron convirtiendo en eso. Razón por hoy, por la cual este concepto Übermensch hoy está como un poco teñido, ¿no? Da un poco de urticaria hablar sobre este tema, porque para algunas personas es ofensivo o remite a un momento, digamos, oscuro de la humanidad. Entonces, es un toque, o ahí tenemos un contacto entre la idea de Superman, la idea de este superhombre, y la filosofía occidental. Fue el propio Friedrich Nietzsche que en el año 1883 creó el concepto de superhombre en su libro Así habló Zaratustra. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un concepto o un contacto entre la figura de Superman y la filosofía. Y si ustedes están de acuerdo, ahora voy a conectar todo esto con nuestra teología del Bhakti Yoga, donde aparece la idea de un superhombre o de un ser humano supremo, perfecto, en la literatura de los Vedas, en la teología del Bhakti. Bueno, aparece en un concepto o en una idea que es Narottama, ¿sí? Seguramente han escuchado esta palabra alguna vez si son practicantes de Bhakti Yoga. Narottama les remite directamente a una persona, que es Narottam Das Thakur, ¿sí? Seguramente conocen a Narottam Das Thakur, un santo Vaishnava del siglo XVI, fue músico, fue poeta, fue uno de los primeros sankirtaneros, o sea, una de las primeras personas en distribuir literatura consciente de Krishna. Era el hijo de un rey que vivió toda su vida como brahmachari, o sea, toda su vida fue monje célibe. Narottam Das Thakur se asoció con los 6 Goswamis de Brindavan, se asoció con Janava Mata, la esposa de Nityananda Prabhu, se asoció con Shrivas Acharya, con Shyamananda Prabhu, ¿sí? Con grandes Vaishnavas de la segunda generación, ¿sí? Después del Panchatattva, después de Chaitanya, después de Nityananda. Ellos son, digamos, la generación que continuó toda la labor de Chaitanya Mahaprabhu, entre ellos estaba Narottam Das Thakur. Y conocemos a Narottam Das Thakur porque muchas de sus canciones, muchas de sus poesías, las adoptó Srila Prabhupada. Nosotros muchas de las canciones que cantamos son canciones de Narottam Das Thakur. A Prabhupada le gustaba mucho la poesía de Narottam Das Thakur, razón por la cual hoy en ISKCON, en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, muchas de las canciones que se cantan en el templo y muchos de los temas que están, digamos, en el cancionero Vaishnava son poesías y canciones de Narottam Das Thakur. Entonces, esta persona tiene el nombre de Narottam y Narottam literalmente en sánscrito significa superhombre o humano superior, Narottam. Narottam es la versión védica de Superman, de superhombre, ¿sí? Es una palabra compuesta
Nara significa hombre o humano. Quizás conozcan esta palabra en Narashimha, uno de los nombres de Nishinjadev, ¿sí? Narashimha, Nara hombre, Shimha león, ¿sí? El señor Nishinjadev también se llama Narashimha. Entonces, Nara significa hombre o humano. Naradama, por ejemplo, una palabra que quizás conozcan, que aparece en el Bhagavad Gita 7.15, los Naradamas, que son los Prabhupada lo traduce los más bajos de la humanidad, o sea, son las personas más ofensivas, las personas que más critican, las personas que más atentan contra Dios, ¿no? Los ateos, acérrimos, las personas que van en contra de los mandatos divinos, bueno, son los naradamas, los humanos más bajos de la humanidad. Esto aparece en el 7.15 del Bhagavad Gita. Y quizás también conozcan a Nara Narayan, Nara Narayan, que es una encarnación de Arjuna y de Krishna como rishis o sabios, ¿sí? Y se los menciona en la invocación al Srimad Bhagavatam. Ustedes saben que cuando leemos nuestras escrituras hacemos invocaciones, ¿no? Bueno, cuando se lee el Bhagavatam se hace una invocación en donde se menciona a Nara Narayan Rishi y son el ser humano perfecto. Es Krishna y Arjuna como seres humanos perfectos, como dos sabios que representan el concepto de Narottama, el superhombre o el humano superior, de acuerdo con el Bhakti Yoga. Entonces, Nara significa hombre humano y Uttama significa mejor, trascendental, elevado. Quizás también conozcan la palabra Uttama en relación con, por ejemplo, Uttama Adhikari, ¿sí? Cuando hablamos de el devoto de primer nivel o el devoto puro. Ustedes saben que en nuestra teología no todos los devotos están, digamos, jerárquicamente en el mismo nivel. Distintos devotos tienen distintos niveles de conciencia y están ubicados en distintos lugares jerárquicamente de su avance espiritual, ¿no? Entonces están los Kanishta Adhikaris, que son los devotos más iniciales, principiantes, los más neófitos, como explica Srila Prabhupada, los que recién están comenzando con su vida espiritual, no tienen un gran entendimiento, no tienen un entendimiento perfecto de la filosofía consciente de Krishna. Están los Madhyama Adhikaris, que son devotos más avanzados, que sí tienen discernimiento, que sí conocen más en profundidad nuestras ideas filosóficas. Y en última instancia están los Uttama Adhikari, Uttama, más allá, ¿sí? Los devotos puros, los devotos de primer nivel, los devotos más excelsos, ¿no? Srila Prabhupada, por ejemplo, es un ejemplo de Uttama Adhikari, de un devoto de primerísimo primer nivel, de un devoto puro. Entonces, Uttama significa superior y Nara o Nara significa humano. Entonces, cuando decimos Naruttama, estamos hablando de un ser humano superior. Estamos hablando del Superman, del superhombre, de acuerdo con la literatura védica o de acuerdo con nuestra filosofía de conciencia de Krishna. Por ejemplo, recién mencionábamos a Nara Narayan, ¿sí? Mencionábamos a Krishna y Arjuna como los seres humanos perfectos y mencionaba que se los menciona en la invocación al Srimad Bhagavatam. Bueno, esto es el Srimad Bhagavatam 1, 2, 4. Nara Narayan Rishi, en el sánscrito se los menciona como Nara Uttama, el ser humano supremo. Prabhupada lo traduce como ser humano supremo, este concepto de Nara Uttama, y se refiere a Nara Narayan Rishi, ¿sí? A Krishna y Arjuna como los humanos supremos, como los superhombres. Y hay otras menciones a Nara Narayan Rishi en el Bhagavatam, por ejemplo, el 5, 19, 11. Fíjense lo que dice el verso 5, 19, 11 del Srimad Bhagavatam. Ofrezco respetuosas reverencias a Nara Narayan, la mejor de todas las personas santas, la suprema personalidad de Dios. Nadie le supera en dominio de sí mismo y en autorrealización. Él está libre del prestigio falso y es la única posesión de quienes carecen de bienes materiales. Eres el maestro espiritual de todos los paramahamsas, que son los seres humanos más excelsos, y el maestro de las personas autorrealizadas. Repetidamente ofrezco reverencias a sus pies de loto. Este es el 5, 19, 11 del Srimad Bhagavatam.
Y acá ya estamos viendo algunas características del superhombre o del Superman en conciencia de Krishna. Vamos a ver qué características tiene el Nara Narayan. Es el mejor de todas las personas santas. Nadie le supera en el dominio de sí mismo. Nadie le supera en autorrealización. Está libre del prestigio falso. Es el maestro espiritual de todos los paramahamsas, o sea, es el maestro espiritual de las personas liberadas, de los devotos puros, ¿sí? Y es el maestro espiritual de personas autorrealizadas. Entonces ahí ya tenemos algunas características del Narottama, ¿sí? Del ser humano perfecto, superior, según conciencia de Krishna, gracias a este verso del 5, 19, 11 del Srimad Bhagavatam. Ya basta, mi Prabhu. Usted levantó la mano, quería decir algo. Sí, Hare Krishna, Arjuna Saka, mis reverencias, gracias por Haribolo. las... Sí, a mí siempre me llamó la atención en la invocación del Bhagavatam, cuando decía que le ofrecía reverencias a la personalidad de Dios, en Narayana, a Narayana Rishi, el ser humano supremo. ¿A qué se refiere? ¿Por qué dice el ser humano? El ser humano es como nosotros, como seres humanos nosotros, pero supremo. Sí, es justo lo que explicaba. En Narayan es un avatar o una encarnación de Krishna y Arjuna. Y ellos en Ah, la forma de Narayan aparecen en la tierra como dos sabios ascetas. Y ellos personifican el ser humano supremo, el superhombre, el Superman en conciencia de Krishna, están representados por Nara Narayan, este ser humano perfecto que tiene estas características que mencioné recién, ¿sí? Estas características de dominio de sí mismo, son personas santas, están elevados en la autorrealización, están libres de prestigio falso, son los maestros de los maestros espirituales, ¿sí? Entonces, este Nara Narayan en realidad son Krishna y Arjuna en una encarnación de hombres perfectos. ¿Se entiende? se refiere nada más que a Krishna y Arjuna, o Son Nara Narayan, son Krishna y Arjuna, exactamente. o es un modelo que se aplica a otras personalidades con las mismas cualidades de Krishna y Arjuna. No, y el modelo que se aplica es el modelo de Narottama. Ellos nos muestran cuál es el superhombre, de qué forma uno es un Superman en conciencia de Krishna. Si alguien logra esas características, si alguien, por ejemplo, logra ser el mejor de las personas santas, si alguien logra dominio en sí mismo, si alguien logra la autorrealización, si alguien logra ser libre del prestigio falso, si alguien logra ser maestro de maestros, entonces esa persona es un Narottama. Esa persona tiene las características de un superhombre en conciencia de Krishna. Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Santo. Y tengo dos Bueno, versos más, si me permiten, voy a leer dos versos más que también tienen que ver con el concepto de Narottama. Y vamos a ver otro ejemplo, porque uno de los versos también da otro ejemplo. Acá tuvimos el ejemplo de Nara Narayan, pero fíjense que ahora voy a leer un verso, el segundo que voy a leer, que también tiene que ver con un ejemplo a seguir. Voy a leer desde el Srimad Bhagavatam 4.23, o sea que es el canto 4, capítulo 20, texto 3. El verso dice lo siguiente: Oh rey, cuando alguien posee una inteligencia avanzada y está deseoso de llevar a cabo actividades benéficas, se le considera el mejor de los seres humanos. Un ser humano avanzado nunca desea el mal de los demás. Las personas de inteligencia avanzada siempre son conscientes de que el cuerpo material es diferente del alma. Este es el 4.23 del Srimad Bhagavatam. Cuando se habla de el mejor de los seres humanos, se usa la palabra Nara Uttama, Narottama. Entonces, acá otra vez tenemos características del Superman, del superhombre védico. ¿Qué características tiene? Fíjense, 4.23 del Srimad Bhagavatam. El superhombre tiene una inteligencia avanzada. Está deseoso de llevar a cabo actividades benéficas. Nunca le desea el mal a los demás. Y siempre es consciente de que el cuerpo material es diferente del alma. Entonces acá ya tenemos otras características, ¿sí? En la invocación al Bhagavatam habíamos encontrado algunas características.
Habíamos encontrado que el Narottama o el Naranarayan, el mejor de los seres humanos, es una persona santa, está libre de falso prestigio, está avanzado en el dominio de sí mismo, avanzado en la autorrealización, es el maestro de otros maestros espirituales. Ahora nos enteramos de que también posee una inteligencia avanzada, es deseoso de llevar a cabo actividades benéficas, nunca le desea el mal a los demás y es consciente, siempre consciente, de que el cuerpo material es distinto al alma. Narottama, Narottama, el mejor de los seres humanos. Y leo una cosita más, si ustedes me permiten. Es un verso y un significado de Srila Prabhupada. El verso y el significado le pertenecen al Srimad Bhagavatam 1, 13, 27. Este es el primer canto, capítulo 13, texto 27. El verso dice lo siguiente. Ciertamente que es un hombre de primera, aquel que despierta y entiende, bien sea por su propia cuenta o con la ayuda de los demás, la falsedad y el sufrimiento de este mundo material, en virtud de lo cual se va del hogar y depende por completo de la personalidad de Dios que reside en su corazón. Cuando se menciona en este verso al hombre de primera, Prabhupada traduce hombre de primera desde el verso en sánscrito Nara Utama, o sea, Narotam. Otra vez, esta idea del superhombre o el ser superior, el humano superior en conciencia de Krishna. Otra vez, algunas características, ¿sí? Es un hombre que se despierta, que sale de la ilusión, entiende acerca de la falsedad y el sufrimiento del mundo material, y por lo cual empieza a depender por completo de la suprema personalidad de Dios que reside en el corazón. Entonces acá también tenemos otras características del superhombre en conciencia de Krishna. En el significado, yo voy a leer un extracto del significado, no voy a leer todo el comentario de Prabhupada porque es largo, pero un resumen que dice lo siguiente. Hay tres clases de trascendentalistas, pero la verdadera perfección del sendero de la liberación se alcanza cuando uno se acostumbra a depender por entero de la suprema personalidad de Dios, quien vive como Param Atma en el corazón de todos. Así pues, uno debe practicar en casa el servicio devocional, oyendo y cantando el santo nombre del Señor, y oyendo y cantando acerca de su calidad, forma, pasatiempos, séquito, etc., en compañía de devotos puros. Y esa práctica lo ayudará a uno a despertar conciencia de Dios en proporción a la sinceridad de su propósito. Aquel que desea beneficio material a cambio de estas actividades devocionales nunca puede depender de la suprema personalidad de Dios, aunque Él se encuentra en el corazón de cada cual. Ni tampoco le da el Señor instrucción a alguna persona que lo adora a cambio de un beneficio material. Puede que a estos devotos materialistas el Señor los bendiga con beneficios materiales, pero ellos no pueden llegar a la etapa del ser humano de primera que se mencionó anteriormente. Mahatma Vidura es uno de esos grandes devotos del Señor y todos debemos tratar de seguir sus pasos del loto en aras de la autorrealización. Entonces acá en el comentario aparecen algunas cosas interesantes. Yo leí un fragmento, un resumen del comentario, ¿sí? No leí todo el significado porque es un poco más largo, pero fíjense que hay algunas cosas interesantes, que uno se puede volver un superhombre en conciencia de Krishna, uno puede ser Superman en conciencia de Krishna, en la medida que uno practique en su casa el servicio devocional, oyendo y cantando el santo nombre del Señor, y oyendo y cantando acerca de su calidad, forma, pasatiempos, séquito, etcétera, en compañía de devotos puros. O sea que nosotros podemos ser super personas, super hombres, super mujeres en conciencia de Krishna. Tenemos una capacidad, el potencial de alcanzar el nivel de Narottama, ¿sí? De seres humanos perfectos, como practicando servicio devocional, cantando Hare Krishna y asociándose con devotos más avanzados. Y al final, Prabhupada da otro ejemplo de un Narottama, otro ejemplo a seguir, y es Vidura. Vidura lo conocemos por el Mahabharat, lo conocemos por el Srimad Bhagavatam, es el hijo de Vyasadeva, es el hermano de Pandu y Dhritarashtra, es el tío de los Pándavas y de los Kurus,
También se dice que es un avatar o una encarnación de Yamarash, el señor de la muerte, y es el gran consejero del Mahabharata. Es una persona que da consejos muy, muy sabios. Entonces acá tenemos eh, otro ejemplo a seguir. Vidura, podemos estudiar acerca de Vidura, podemos conocer acerca de sus actividades, de sus pasatiempos, y de esa forma también nosotros entrenarnos, perfeccionarnos para ser super personas, super hombres, super mujeres en conciencia de Krishna. Así que bueno, esto es un poco todo lo que tenía para comentarles en cuanto a la charla del día de hoy. Esto de Superman y conciencia de Krishna. Hay un personaje ficticio llamado Superman. Hay un concepto filosófico que trata de el superhombre. Y en nuestra literatura, en la filosofía del Bhakti Yoga, también está la noción de la superpersona, el superhombre, la supermujer, este devoto avanzado que todos nosotros podemos llegar a ser mediante la práctica del servicio devocional, mediante el canto del Maha Mantra Hare Krishna y mediante la asociación con devotos más avanzados. Todos potencialmente podemos ser super hombres y super mujeres en conciencia de Krishna. Así que bueno, devotos, yo voy a dejar por ahí. No sé si alguno tiene algo para decir, alguna cosa para comentar. Acá Jan Mastami escribió ahí en el chat, Srila Prabhupada fue un superhombre, sí señor. Prabhupada fue un Narottama, ¿no? Un devoto de primer nivel, devoto puro, ¿sí? Una persona que llegó a esa categoría de ser humano superior. Así que sin duda, Srila Prabhupada es Superman, eso no cabe ninguna duda. Volaba por los aires ¿cómo es? Con colores plateados. Hizo cosas, hizo cosas extraordinarias, hizo cosas fuera de lo ordinario y eso hace que sea un superhombre, sin duda. Así es. Sí. Bueno, no sé si quieren comentar algo. Liliana, Gopalí, dice Hare Krishna, muchas gracias por la clase. Qué bendición, impecable. Bueno, Bueno, muchas gracias. No, nada, gracias. qué buena oportunidad para llegar a que la vida sea exitosa verdaderamente. Verdaderamente me encanta todo lo que escucho. Siempre, a veces me quedo, trato de meditar y no hablar para concentrarme en la idea, pero bueno, como siempre Arjuna Saka siempre nos da unas lecciones hermosas. Muchas gracias, Hare Krishna. Janmastami, Ya más también quiere, va por la segunda. Sí. Los tercero. maestros espirituales actuales que están en ISKCON, ¿son superhombres? Yo sinceramente tengo una opinión personal con respecto a la situación de los gurús. Hay unas personas, muchas personas hablan de sus maestros espirituales y dicen que son devotos puros, ¿no? No sé si han escuchado eso alguna vez, ¿no? Y dicen Sí. que los gurús son automáticamente devotos puros. Yo personalmente no adhiero a esa idea. Yo creo que puede haber maestros espirituales que sean devotos puros, Uttama Adhikaris. Srila Prabhupada es un ejemplo de eso. Srila Prabhupada es un gurú en la plataforma de Uttama Adhikari. Pero también puede haber maestros en la plataforma de Madhyama Adhikari, devotos intermedios. E incluso hay devotos, hay gurús en la plataforma de Kanishta Adhikaris, ¿sí? En la plataforma neófita inicial. La posición de gurú, en mi humilde opinión, no es sinónimo automático de pureza. ¿Se entiende? Ser devoto puro y ser maestro espiritual son dos cosas distintas. Yo puedo ser maestro espiritual sin ser devoto puro, porque hay gurús en distintos niveles. Hay gurús en todos los varnas, hay gurús en todos los ashrams y hay gurús en todos los niveles de adhikar. Hay gurús kanishta, hay gurús madhyamas y hay gurús uttama. En mi humilde opinión, la mayoría de los gurús, por su propio avance espiritual, están en la posición de Madhyama, ¿no? Son un poquito más avanzados que cualquiera de nosotros, por eso nosotros nos rendimos a ellos. Ellos son nuestros maestros porque nosotros reconocemos en ellos algo superior a nosotros mismos. Reconocemos algún tipo de autoridad, conocimiento, avance espiritual, etcétera, etcétera. Pero en mi humilde opinión, no necesariamente guru significa Uttama Adhikari, o sea, devoto puro y maestro espiritual no son necesariamente la misma cosa.
¿Está bien, Janmastami? Eh, sí, gracias. Sí, quedó medio choqueante, pero sí, es cierto. Quedó Sí, choqueante. sí, no Humada. quiero agitarle la mente a nadie, porque a mí me pasa No, que no, no. muchas veces No, los no, pero devotos... no, Perdón, perdón, adelante, Denupal. no, no. Yo decía choqueante, pero no con el sentido negativo, sino que uno tiene que darse cuenta de las posiciones de todo y entender ese sentido de devoción pura y de guru. Entonces es muy bueno que lo podamos estudiar y entender, y no es una ofensa, sino al contrario, es una cosa que lo vemos, que entendemos. Y ser Madhyama Utama, como hay cada nivel tiene tres características de niveles, yo lo escuché de un devoto y creo que lo caracterizó así, ¿no? Hay devotos que son Kanishta y tienen tres estados: Kanishta Kanishta, Kanishta Madhyama y Utama Kanishta Utama. Y así Madhyama Kanishta, Madhyama Madhyama y Madhyama Utama. Y también están los otros, los que son Utama, donde son Utama Kanishta, Utama Madhyama y Utama Utama. Entonces, esa característica, esa escalera natural que va ejerciendo cada desarrollo espiritual, eh, es concreto y es cierto. Así que no pasa nada. Muchas gracias. Ahí levantaron las manos Liliana primero y después Yanmás también. Muy bien, Liliana. No, que decía que está muy bueno saber esto, que no hay que idealizar a ninguna persona, incluso en conciencia de Krishna uno tiene que mantenerse estable, sobrio frente a al relacionamiento que se hace con los demás. También porque forma parte de que uno no se pierda, ¿no? Ningún maestro puede ser mayor a Krishna. Son guías para llegar a Krishna. Entonces esa guía está muy bien tenerla en claro hasta donde llega, con el bien también de que uno pueda avanzar. Me parece muy buena la aclaración, muy linda. Gracias, Santa, muchas gracias. Sí, sí, no era para agitarle la mente a nadie, pero también como explicó Denupal Prabhu, a veces nos confundimos y por cuestiones emocionales o sentimentales creemos que el maestro es una cosa cuando en realidad el maestro es otra cosa. Ya más está mi Prabhu. Sí, también quería comentar que Srila Prabhupada una vez le dijo a un discípulo de él de que, de que él no era infalible en temas materiales, por ejemplo. Sí, todo lo referente a las yastras, a la vida espiritual, pero si a veces él tocaba temas materiales, se podía equivocar. No es que porque era Prabhupada, devoto puro, era, acertaba todo lo que era inclusive en la parte material. Muy buena aclaración, Prabhu. Muchas gracias. Yo también, súper importante, la cuestión de la infalibilidad del gurú. El gurú es infalible en la medida que habla, primero, de cuestiones espirituales y segundo, que esté en concordancia con guru, sadhu y shastra. El gurú no es infalible por motus propio. En conciencia de Krishna nadie es plenamente independiente, ¿no? Entonces todo lo que decimos tiene que estar en concordancia, tiene que estar habilitado y avalado por Guru, Sadhu y Shastra, tiene que estar avalado por otros maestros espirituales, tiene que estar avalado y justificado por otros practicantes espirituales y tiene que estar avalado y justificado por las escrituras. No es que el maestro puede decir cualquier cosa y que eso es automáticamente cierto, ¿no? Todo tiene que estar verificado, corroborado, que eso sea así. Y como decía Jan Mastami, el maestro espiritual, su área de experticia es la espiritualidad, es lo que dice su nombre, es el maestro espiritual. Después, si yo quiero saber cómo arreglar el motor de mi auto, si yo quiero saber si mañana llueve o va a haber sol, esas son cosas que otros van a saber y no necesariamente va a saber mi maestro espiritual. Hay un video perfecto, yo siempre cito el mismo ejemplo, perdón si ya lo escucharon, pero hay un video perfecto que explica esto. Hay un video de Srila Prabhupada grabando Mridanga, ¿sí? Están filmándolo los devotos y él está grabando en un estudio de grabación, está grabando percusión para uno de las canciones de uno de los discos que sacaron los devotos en la época de Prabhupada.
Entonces está Prabhupada con los auriculares, está sentado en el piso tocando mirdanga, y en un momento viene un devoto y le dice que él lo que puede hacer es grabar la percusión ahora y que después los devotos más adelante graban los otros instrumentos y las voces. Y uno ve por la cara que pone Prabhupada que Prabhupada no está entendiendo exactamente lo que el devoto le propone. Lo que le está proponiendo el devoto es algo muy sencillo y básico. Si alguien tuvo la experiencia de grabación alguna vez, cuando uno graba un disco o graba una canción, los instrumentos se graban por separado, no se graba todo junto, se graba por separado y después en una mezcla final se une todo y uno cuando escucha la canción escucha todo perfecto y están todos tocando en armonía, afinados, en sincronicidad, pero cuando se grabó todo eso se grabó por separado. Es como una película, la película no se graba de punta a punta, la película se va grabando por escenas y después el director se sienta con el editor y arma la película para que nosotros la veamos como la vemos en el cine o en la tele o lo que sea. Se graba y se filma por separado. Se junta todo al final. El devoto le quería explicar esto a Prabhupada y Prabhupada claramente no lo estaba entendiendo. Y Prabhupada dice, literalmente dice, yo no soy un experto. Yo no soy un experto en esto. Decídanlo ustedes, resuélvanlo ustedes. Y esto está filmado, está grabado. Uno puede ver a Prabhupada mismo admitiendo que él no es un gurú en todas las áreas. Había algo tecnológico que él desconocía y le estaba dando permiso a sus discípulos, o sea, hacia sus alumnos, sus inferiores, para que ellos tomaran la decisión en vez de él. O sea, Prabhupada estaba confiando en sus discípulos y es un buen ejemplo de que es infalible el gurú en cuestiones espirituales, que coincida gurú, sadhu y shastra, y no es infalible en todas las cuestiones de la vida, ¿sí? Si a mí me, no sé, me sale una verruga en la cara, mejor voy a hablar con un doctor, no sé si mi maestro espiritual sabe de dermatología, ¿no? Mejor ir con un especialista. Muchas gracias, Jan Mastami Prabhu. Doris, Hare Krishna Doris. Krishna, qué linda clase, la verdad me sorprendí hablar de cine. Bueno, fue muy atractivo el tema porque nos lleva a entender a todos, ¿no? Porque ¿quién no conoce a Superman? Y es un superhéroe, la verdad que también la Mujer Maravilla es otra superhéroe que yo también admiraba mucho. Pero para mí era fantasía, algo irreal cuando era niña. Me parecía un superhéroe, alguien que lucha por el bien, ¿no? El luchador por el bien y contra el mal. O sea, todo eso nos quedó muy claro. Y Superman, ¿cómo es? La letrita esa, la ropa, lo vi a mi hijo yo, pero no entiendo el significado. Ahora hay niños también que mi nieto también usó la ropa de Superman, que viene todo, es muy comercial, eso quiero decir, que se lo ponen todos, ese traje material, vamos a decir, pero que encierra un poder superior que realmente todos anhelan, sin saber que todos ya son poderosos. Todos ya tenemos ese poder superior, ¿no? Todos, un super papá, lo veía yo a mi hijo con la polera, se pone de Superman, lo tiene, y realmente es algo que te anima, ¿no? A ser superior a un nivel, vamos a decir, de cine, a un nivel, vamos a decir, material, a un nivel, ¿por qué no decir superior también? Porque ese poder es inhumano. O sea, si bien dice superhombre, no dice hombre. O sea, no es solamente hombre, man, hombre. Es más que un hombre. Como podríamos asociar esto y decir, es hombre, pero es un alma, es superior, tiene un poder interno invisible que no se ve. Entonces me pareció muy linda este tema que lo asocias para que de esta manera la gente pueda entender, ¿no? Los poderes espirituales a los que todos estamos, vamos a decir, bendecidos, tenemos y no lo utilizamos. Y decir que Srila Prabhupada es un superhéroe, no era, es, y actualmente sigue él siendo a través de sus libros, y casi me pongo a llorar porque
todo el mundo se pone la S, pero nadie se pone una cosa de Srila Prabhupada o del señor Chaitanya. O sea, eso me puso un poquito triste, ¿no? Porque se pierden de esa oportunidad, ¿no? De un superhéroe tan que está haciendo tanto por toda la humanidad y la gente no lo conoce. O sí lo conoce, pero no mide ese poder, ¿no? En cambio, en Superman todos están enloquecidos. Pero ya sé que es un poder superior que tiene Superman, pero es una película, es algo, yo voy a decir, artificial, pero bien lo has podido aplicar para que podamos ver ese hombre superior, ese superhéroe, el Srila Prabhupada, el señor Chaitanya, que es más que super, que luchan por la justicia, luchan por el bien, vamos a decir, en este mundo donde está el bueno y el malo, y bueno, ojalá que podamos diferenciar, ¿no? Que nos sirva. Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos decirle a estas personas que quieren tanto a Superman que de alguna manera quieran también, ¿no? Algún proceso religioso como algo que se pongan una remera, no sé, de Jesús, de Srila Prabhupada, del señor Chaitanya, que se pongan algo, ¿no? En la piel, alguna ropa, algo, ¿de qué manera? O un libro, ¿de qué manera podríamos incentivar a la gente para que lo puedan hacer como lo hacen con Superman? Gracias, Hare Krishna. Claro que ya, Doris. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus hermosas palabras para Srila Prabhupada. Muchas gracias. Y el objetivo de estos encuentros de los jueves es justamente esto que comentaba Doris al comienzo, ¿no? De poder conectar cosas del mundo cotidiano, de la actualidad, de lo contemporáneo, con conciencia de Krishna. Si miramos a nuestro alrededor, hay muchas situaciones de la historia, de la política, de la cultura, del entretenimiento, que tienen que ver con principios y valores espirituales. Y nosotros que estamos practicando una vida de principios y valores, podemos tomar estas virtudes que estamos practicando y aplicarlas a la cotidianidad. Entonces, mi humilde opinión, Doris, es que aprovechemos el éxito de la película de Superman, que está facturando millones de dólares alrededor del mundo, que hay como un revival, hay un redespertar del personaje, y cuando veamos a alguien con una remera o cuando veamos a alguien nos diga que va a ir al cine a ver la película, comentémosle las cosas que estuvimos charlando el día de hoy. Comentémosle que Superman tiene vínculos con la historia de Moisés, que tiene vínculos con la historia de Jesús, que hay un concepto de superhombre en la cultura védica, que es alguien que, como dijo Doris, va hacia la lucha del bien, va hacia la vida virtuosa. Entonces, todo lo que aprendimos el día de hoy se lo podemos compartir a los demás. Y aprovechemos que en este momento todo el mundo está hablando de Superman, ¿no? Entonces, es un momento ideal, perfecto, para compartir conciencia de Krishna con todo el mundo. Gracias, Doris. Muchas gracias. Denupal Prabhu, ¿hacemos un Mada y nos retiramos por hoy? Así es, señor. Muy bien. Un Mada de Vidasi, Haribol. Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Gracias por la clase, muy simpática. Y aparte también, bueno, yo voy a la profundidad también al aspecto psicológico de las personas que siempre estamos o están luchando por ser diferentes y queremos o quieren de alguna manera ser más que Dios, ¿no? Más que Krishna. Entonces, porque se escucha simpático el Superman que ayuda y todo, pero eso sería lo ideal, que todos seamos Superman para ayudar, pero todos quieren ser Superman para ser como, adórame a mí. Entonces, es la otra cara de la moneda realmente. Y eso hay que cada uno situarse o analizarse, ¿no? ¿Por qué quiero ser esto? ¿Para dar o para recibir? Entonces es otro aspecto que me parece bastante interesante. Y por otro lado, bueno, sí, Srila Prabhupada es nuestro superhéroe, nuestro máximo exponente. Y claro, también hay muchos, como profetas, personas santas que también han dado mucho para la humanidad. Y estaba leyendo un poco de la reina Kunti, las enseñanzas de la reina Kunti, y que habla que Krishna es Yogeshvara, el amo de todos los poderes yógicos. Y por servir, nosotros obtenemos un poquito de ese poder místico, nos volvemos importantes, ¿no? ¿Cómo se dice los siris, no?
tenemos esas capacidades que se pueden manifestar de acuerdo también a nuestro avance, ¿no? Claro, el devoto no está buscando eso. Y otro punto que me llamó muchísimo la atención, el comentario de Prabhu Janmastami y lo que usted dijo, estoy muy de acuerdo con usted, y lo que podría tal vez así, si me permite añadir, es que también nosotros como discípulos, aspirantes a discípulos, no sé cómo explicarlo exactamente, también tomamos el guru de acuerdo a nosotros, ¿no? Eso también es importante porque, o sea, sí hay gurús que son sumamente avanzados, por lo menos más avanzados que yo, eso sí, utamas, madhyamas y canistas, como usted lo ha dicho, pero de acuerdo a cada individuo, a cada alma en su proceso, nosotros vamos a tomar ese tipo de gurú en nuestra vida. Gracias, Prabhu. Muchas gracias, Santa. Muchas gracias. Bueno, sí, en relación a esto último del maestro espiritual, Prabhupada, de hecho, alguna vez dijo, todos tienen el maestro que merecen, ¿no? O sea, cada uno toma al maestro de acuerdo a su nivel de conciencia. Hasta donde llega nuestra conciencia, ese va a ser la idea de nuestro superior, de nuestra autoridad. Entonces, bueno, un Mahādevi sí tiene razón, 100% de razón con respecto a eso. Y con respecto a lo anterior, a lo primero que me comentó la devota, también muy bueno, esto de seamos narotamas, seamos seres humanos superiores, supremos, no seamos narodamas, no seamos lo más bajo de la humanidad, ¿no? Porque si queremos tomar provecho y distinción para nosotros, entonces la conciencia se degrada, pero si ponemos a Dios en el medio, a Krishna en el centro, entonces nuestra conciencia se eleva, ¿no? Seamos narotamas, seamos seres humanos perfectos, no seamos lo más bajo de la humanidad, por Dios. Así es. Y Prabhu, y solamente para Doris, no tenemos la S, pero tenemos la cantimala, tenemos el tilak y tenemos muchas cosas que pueden recordar a las demás personas y a nosotros mismos la conciencia de Krishna. Muchas gracias, muchísimas gracias.